hermanos, hermanas y amigos que nos ven a través de las redes sociales en todo el orbe, en Asia, África, América, Oceanía, Europa, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Y desde acá, desde Maracay, Ciudad Jardín, capital del estado Aragua, Venezuela, les enviamos saludos, bendiciones y un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Y si hay una fecha que sí cuadra a la perfección con la época en que el Señor murió y resucitó, es esta, lo que se llama Semana Santa. Y quiero aclararles algunos elementos sobre la Semana Santa, cómo nosotros los cristianos evangélicos tenemos la visión sobre esta semana. Pero antes de entrar en detalle, a manera de introducción, analizaremos algunos versículos bíblicos muy importantes. Yo quiero que por favor usted que trajo su Biblia físicamente y la tiene también en su celular, y los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, puedan también consultar sus Biblias. Yo quiero que analicemos a manera de introducción Romanos capítulo 10, versículo 4, Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17, Gálatas 4:10 y 1 Corintios 5:7. No se preocupe que voy a recapitular cada uno de los que acabo de decir. Vámonos primero a Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Allí dice el apóstol Pablo en relación a la ley lo siguiente. Esto es muy importante que los cristianos lo sepan. Dice el apóstol allí: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea que Cristo es el fin de la ley. Y aquí hay mucha confusión, porque algunos dicen sobre la práctica de los diezmos, sobre la práctica de eso es de la ley, y ya la ley ya caducó, ya va. Es importante que entendamos que de la ley caducó toda la ley. Pues quiero decirles que la ley tenía tres divisiones: la ley moral, la ley civil y la ley ritual. No podemos decir que con la muerte de Cristo toda la ley finalizó. No. La ley moral no finaliza, no caduca, trasciende. Y parte de la ley que tiene que ver con compromisos espirituales. Porque los mandamientos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su tierra. Eso caducó, eso continúa vigente. Eso es lo que llaman la ley moral y la ley espiritual del Señor. Entonces ahí esa ley trasciende. Los principios morales y espirituales de la ley mosaica trascienden todas las épocas. Pero también está la ley civil. En la ley civil hay muchos mandamientos en las relaciones sociales de Israel que se da allí en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de Moisés, específicamente Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hay muchas leyes civiles. Muchas de esas leyes, algunas trascienden también a las épocas.
lo que tiene que ver con la convivencia. Por ejemplo, en Levítico 18, el Señor da leyes en relación a la sexualidad. Eso entra en la parte civil y también moral. El Señor prohíbe la relación entre la relación homosexual, la lesbiánica, también la zoofilia, bestialismo o relación con animales. También el incesto es prohibido. Eso es ley civil, es ley moral. Caducó esa ley, continúa vigente y ahora más que nunca. Entonces, ¿qué es lo de la ley que Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 5 dice? Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué de la ley se da como caducada, finalizada? Quiero decirle la ley ritual, los ritos, los días de fiesta, las fiestas solemnes, el día de reposo. Todo eso sí ya caduca y no trasciende a la gracia. Por ejemplo, si leemos Colosenses capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, Colosenses 2, versículos 16 y 17 dice el apóstol Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo eso, toda esa ley ritual de fiestas solemnes, de día de reposo, de luna nueva, eso sí caducó. Porque Cristo es el cumplimiento de todas esas festividades que eran símbolo, eran tipo de Cristo. Venido Cristo, ya el tipo fenece y el antetipo, que es el cumplimiento de la figura y el símbolo, permanece. Mira la exhortación que le hace Pablo a los Gálatas. En el capítulo 4 de Gálatas capítulo 4, versículo 10 es un texto muy contundente, ya que los judaizantes habían minado la iglesia de Galacia y estaban llevando a la iglesia a que para ser salva tenía que cumplir toda la ley mosaica y específicamente los rituales. Pablo entonces le dice a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 10 lo siguiente: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Mire todo lo que estaba guardando la iglesia evangélica de Galacia. Guardáis los días, o sea, los días de reposo, los meses, luna nueva, luna llena, que todo eso era parte del judaísmo. Los tiempos, habla de las fiestas solemnes. Ustedes celebran la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cosecha, Pascua, los tabernáculos. Y dice, y también guardáis los años. O sea que practicaban el jubileo. 6 años trabajarás la tierra y al 7º descansarás. Y cada 50 años había una fiesta extraordinaria que tenía que ver con el jubileo.
Todo eso lo practicaba la iglesia de Galacia, porque unos judaizantes decían, para ser salvo no es suficiente aceptar a Cristo, sino que hay que cumplir la ley y los ritos de la ley. Es entonces cuando Pablo les dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Como diciendo Pablo, perdí el tiempo con ustedes. Oh Gálatas insensatos, comenzasteis en el espíritu y finalizasteis en la carne. ¿Recibisteis el espíritu por el cumplimiento de la ley o por fe y por gracia? Y les dice luego allí: los que os justificáis por la ley, de la gracia habéis caído. Así que si leemos Gálatas nos damos cuenta que el judaísmo del primer siglo, y que ahora ha agarrado fuerza, porque están ahora mismo con las raíces hebraicas, un movimiento que está judaizando a la iglesia, y usted ve una cantidad de hermanos que ya no quiere decirle Jesús a Jesús, que ya están cumpliendo, casi lo que le falta es circuncidarse, pero están a punto de eso. No lo han hecho porque le tienen miedo al asunto, porque no es tan mantequilla la circuncisión, pero están cumpliendo todo lo demás. Y para quitarse de encima estas porciones bíblicas que son tan contundentes y tan claras, ¿qué enseñan? No, que nosotros no creemos en las epístolas que escribió Pablo. Pablo no era inspirado por el Espíritu Santo. Ah, claro, tienes que eliminar la pieza clave que te da duro a tus principios. Pero nosotros creemos, los que estamos aquí creemos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda obra. Ahora, pastor, los cristianos evangélicos creen en la Pascua. Nosotros enredamos más el asunto porque celebramos la Pascua en diciembre. Y la Pascua se celebra en esta semana. La Pascua judía es una fiesta nacional para Israel. Y significa la liberación de la esclavitud de Egipto. Para Israel la Pascua representa su independencia de la esclavitud. Y Dios le mandó a que lo celebrasen el 1 de Nisán. Y cuando hacemos la equivalencia entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros en Occidente, de enero a diciembre, se hace la equivalencia. Bueno, el 1 de Nisán cae aproximadamente entre marzo y abril. De hecho, hasta ayer, 19 de abril, se celebró la Pascua en Israel. Semana Santa, lo que le llaman Semana Santa, es la Pascua en Israel, y esa fiesta es nacional, le pertenece a los israelitas. Nosotros tomamos de la Pascua el significado espiritual, no la celebración como tal, de tal manera que para nosotros ya no hay una semana que se llame la Pascua. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 5:7. Apréndase eso de memoria y enséñeselo a sus familiares y díganle lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso quiere decir sencillamente que los cristianos todos los días estamos en Pascua, porque Pascua para los judíos
es la liberación de la esclavitud de Egipto y para nosotros la liberación de la esclavitud del pecado. Y como nosotros somos libres del pecado, Cristo es nuestra Pascua, porque estamos en Él y siempre estamos en Pascua. Denle un aplauso al Señor. Y celebremos. Brindemos con un té de Jamaica. ¿Vamos bien, verdad? Ok. Teniendo eso claro, que la ley tiene 3 divisiones principales: la ley moral o espiritual, la ley civil, la ley ritual. Teniendo claro que la ley ritual es la que el Señor dio como caducada, la caducación, ya celebrar la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, Pentecostés, primicias, de esa fiesta se pueden tomar algunos elementos, digamos morales, espirituales, pero no practicarla como tal, porque ya ellas tuvieron su función. ¿Se acuerda aquí en Venezuela hace años cuando uno sacaba la cédula? ¿Qué le entregaban? Un comprobante. Me acuerdo mi mamá decía, platifíquelo. Y téngalo ahí, porque había que platificarlo, porque la cédula se la entregaban a uno a los 6 meses o al año. Y esa era tu cédula. Luego, me acuerdo yo, tendría como 10 años, abro internet. No había internet, se rieron de mí. Ajá. Llegó la información, llegaron las cédulas. Te entregaban la cédula y ¿qué hacías con el comprobante? Para el recuerdo. Pero ya no tenía valía. Así era la ley. Cuando llegó Cristo, ya el comprobante, lo que prefiguraba la obra de Cristo, caducó y ahora tenemos la cédula de identidad que es Cristo Jesús. Tan sencillo como es. Sin embargo, debemos aprovechar estas épocas que le llaman asueto, que son libres. Por ejemplo, los cristianos no creemos en los carnavales. Dígame lo que significa carnaval, la fiesta de la carne, donde la religión del mundo te permite que hagas y deshagas. Suelta los apetitos de tu carne para que el miércoles de ceniza comience tu santificación. Impresionante. Pero nosotros carnavales no estamos de acuerdo con la fiesta de la carne. ¿Por qué? Porque las obras de la carne van contra el espíritu. Ya nosotros no somos, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Ya lo que es pleitos, disensiones, griterías, chisme, murmuración, fuera de aquí. Y en su lugar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe y mansedumbre. Y como dijo alguien en Semana Santa, hártese de carne, pero no hable del prójimo. Apártese del chisme, apártese de la murmuración. ¿Qué pasa hoy con los que practican la Semana Santa? ¿Para dónde van? A las playas, a los ríos, a orar, a alabar al Señor. Hoy domingo están agradecidos por la resurrección del Señor. No están tomando caña parejo en las playas. Así que esos rituales es hipocresía. Ahora bien,
¿Quién le dio el nombre de Semana Santa a esta semana? Bueno, para los que anotan, ese nombre lo dio por primera vez Atanasio de Alejandría en el siglo IV después de Cristo. Le llamó a esta semana Semana Santa. Y en el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, Constantino mandó a que se guardara el domingo y no el sábado. Es allí donde algunos dicen, vio que la iglesia evangélica que los domingos, pero no fue porque Constantino lo aprobó, sino que en la Biblia ya Pablo habla del primer día de la semana. El primer día de la semana fue la resurrección. Y Pablo dice, cuando os reunáis el primer día de la semana, hagan esto, esto y lo otro. Aunque para nosotros los cristianos, todos los días son de consagración. Todos los días es para alabar al Señor. Todos los días es para meditar en su palabra. Todos los días es para adorarle en espíritu y en verdad. Por eso es que Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que verdaderamente trabajé en vano con ustedes. Tanto esfuerzo, tanta doctrina, y vinieron unos tipos por ahí en un ratico, le lavaron el cerebro y se desviaron. Por eso es que a mí me enardece cuando veo personas que tienen tanto tiempo en los caminos del Señor. Hoy son mesiánicos, hoy con las raíces hebreas, son de la falsa prosperidad, en el evangelicalismo, en el evangelio de las avaricias. ¿Por qué está en eso? Porque él siempre fue avaricioso. Estaba esperando la oportunidad de justificar sus actos. Y como la Biblia por ningún lado lo justifica, agarraron textos aislados como con pinza para justificar sus actos lúgubres y funestos. Semana Santa, entonces. La semana que viene para los cristianos es Semana Santa, ¿cierto? Y la próxima también, porque la semana no es santa, santo es usted. Entonces nos enseñaron, no para... Y mire la filosofía que hasta nosotros somos, como decía Max Weber, un filósofo alemán, que el catolicismo es tan fuerte en América Latina que hasta los evangélicos son católicos. Porque mire esto, hay gente que dice, para montarse en el púlpito hay que estar en santidad. Ese es ritualismo. Usted tiene que andar en santidad hasta en la calle. No le dé lugar santo, esto es santo y esto es más santo. Ese era en el Antiguo Testamento, que había lugar santo y lugar santísimo. La gente anda como loca buscando el arca del pacto que está extraviada. Bueno, el arca del pacto representaba la alianza de Dios con el pueblo de Israel, representaba también la presencia del Señor y representaba también el encuentro que tenía Dios con su pueblo. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley, porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Ahora resulta que andan buscando como locos y anhelantes dónde estará el arca. Sería extraordinario. Y usted dice, oye, me hubiese encantado, ¿verdad?, ver el arca. Miren cómo el enemigo los debía usted. Ahora resulta que el arca representa la alianza de Dios con su pueblo, representa la presencia del Señor y representa el encuentro de Dios con su pueblo. ¿Tú tuviste un encuentro con el Señor? ¿Tuviste un encuentro con el Señor? ¿En ti está la presencia del Señor? Ahora tú eres el arca, dale un aplauso al Señor. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. ¿Para qué vas a conseguir un arca? ¿Para qué? Si tú eres templo del Señor.
Lo que pasa es que nos encanta el símbolo, la figura. Ahí está la conversación entre la samaritana y Cristo. Nosotros adoramos a Dios aquí. Y ustedes dicen que es allá, pero es aquí. Mi hija, le dijo el Señor. En la versión Alexis habla hoy. Mire, mi hija, no es ni allá, no es aquí. Porque hay gente por ahí, por lo menos la oración fuerte del Espíritu Santo, vamos a hablar con nombre y apellido, vendiendo tierra del Sinaí, vendiendo agua del Jordán. Como que no escucharon a Simón Pérez, uno de los presidentes de Israel, que dijo: tenemos un río que tiene más fama que agua. Y el mar que tenemos está muerto. Dígame usted, si yo traigo arena del monte Sinaí o agua del Jordán, ¿para qué? ¿Qué tiene el agua del Jordán? ¿Qué tiene el monte Sinaí? Eso no es nada. Tienen un valor simbólico. Ahí se bautizó el Señor maravilloso. En el Sinaí, Dios le habló a Moisés y le entregó las tablas de la ley. Extraordinario. Pero váyase al Sinaí a orar, o váyase al... Yo quiero bautizarme en el Jordán, porque hay muchos cristianos sofisticados, los de clase media alta, que a veces tienen que ser muy sofisticados, no se bautizan en cualquier parte. Yo quiero que me bauticen en el Jordán. Mire, usted lo bautiza en el Jordán, o lo bauticen en la piscina que bautizamos aquí, o en un riachuelo. Si lo hacemos de corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descenderán allí y estarán con nosotros, porque lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le pare a los lugares, a las ciudades, a los símbolos. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra arca del pacto, Cristo es todo y está con nosotros. Porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mientras usted anda buscando lugares, Él anda buscando adoradores. No, que yo fui a una iglesia donde se siente la presencia. Esa es tontería. La presencia la va a sentir usted. Si usted llega aquí y comienza a adorar a Dios en espíritu y en verdad y de corazón, la presencia de Dios estará con usted y con poder. Basta ya de tanta idolatría. No son los lugares, es el corazón donde quiere reinar el Señor en tu vida. Día de resurrección. Ahora, algunas coincidencias. Domingo de Ramos. Está bien. El Domingo de Ramos equivale al día de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Pero ¿sabía algo? El Imperio Romano le tenía, no le cuadraba muy bien la Pascua, porque ellos pensaban que en cualquier momento la nación de Israel se iba a levantar contra el Imperio Romano. Lo hicieron los macabeos antes de venir Jesucristo. Entonces, por costumbre, por ejemplo, Poncio Pilato, ya casi entrando la Pascua, él se subía en un caballo blanco. Y detrás de él un ejército de soldados romanos. Y cabalgaba por la ciudad de Jerusalén pendiente de cualquier levantamiento. Bueno, por un lado, por el oeste venía Pilato montado en un caballo blanco, tal vez un pura sangre. Y por el otro lado venía alguien montado en un burro, en un pollino de asno.
Por un lado venía Poncio Pilato montado en su caballo con un ejército poderoso, y por el otro venía alguien montado en un pollino de asno, y detrás de él personas de bajos recursos económicos, muy sencillas, niños, mujeres, enfermos. Aquellos decían Pax Roma. Estos decían Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No fue un enfrentamiento, no. Sencillamente el que venía montado aquí en el pollino de asna venía a establecer un reino, pero un reino de justicia, de paz y de salvación. No venía a tumbar al imperio romano, venía a tumbar la idolatría de los corazones de los hombres, y que pudieran entender que el único que salva es el Cristo de la gloria, ese que venía montado en el pollino de asno, que está con nosotros en esta mañana. Ahora ese día en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, Cristo no lo hacía todos los años, lo hizo solamente esa vez. Pero ¿sabe algo? Cuando Daniel estaba preocupado, que ya habían pasado casi los 70 años del exilio, comenzó a orar: Señor, ¿cuál es el destino y el futuro de la nación de Israel? Gabriel se le apareció y le habló de 70 semanas. Y le dice: sabe y entiende que 70 semanas están destinadas para tu pueblo y para tu ciudad. Sabe y entiende, desde que se dé la orden para reconstruir la ciudad hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Luego de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. Y por otra semana hará pacto con muchos. Lo sorprendente es que esas 70 semanas habla de 490 años proféticos, aunque eran años literales, pero la profecía hablaba de que en la semana 69 vendría el Mesías. Sabe y entiende de que desde que se dé la orden para reconstruir la ciudad hasta el Mesías príncipe. Sorprendentemente, la ciudad de Jerusalén comenzó a ser reconstruida el 1 de Nisan del año 445 a.C. por orden de Artajerjes, el segundo decreto de Artajerjes. Hubo 4 decretos. Uno de Darío, uno de Ciro y 2 de Artajerjes. El segundo decreto de Artajerjes se manda a reconstruir la ciudad. Jerusalén, 1 de Nisan del 445 a.C. De allí hasta el Mesías príncipe iban a transcurrir 69 semanas. Y cada semana representaba 7 años. Si usted multiplica 69% le da 483 años. Y si lo saca en días, 173.880 días. Qué sorprendente. Si los judíos nada más hubiesen sumado, se darían cuenta que el que entró a Jerusalén aquel 6 de abril del 32 después de Cristo, montado en un pollino de asno, era el Mesías. Porque resulta que desde el 1 de Nisan del 445 a.C. al 6 de abril del año 32 después de Cristo, transcurrieron exactamente 173.880 días, que son 483 años, que son las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel, como mostrando: Señor, el que está aquí es el Mesías. Por eso es que ese día, llamado Domingo de Ramos, pero es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, Él le dijo a Jerusalén: oh, si a lo menos conocieras en este tu día lo que es para tu paz, pero Él está encubierto delante de vuestros ojos, porque no conociste el día de tu visitación. Hoy es
la manifestación del Mesías prometido. Yo soy tu Salvador, yo soy el Mesías, yo soy tu Redentor, Israel. Ese día fue tan importante que hasta el Padre habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese es el famoso Domingo de Ramos. Después, bueno, difícilmente se ha podido acreditar qué pasó el lunes después y el martes y el miércoles. Algunos dicen que el lunes Jesús expulsa a los comerciantes del templo, que el martes Jesús anticipa la traición de Judas y la negación de Pedro, que el miércoles comienza la Pascua, que el jueves es la última cena, el viernes la crucifixión, el sábado están los apóstoles, la incertidumbre apostólica, si era verdad, si resucita y si no resucita, ¿y qué hacemos? Perdimos 3 años y medio, nos engañó, pero el domingo resucitó. Denle un aplauso al Rey de Reyes. En el viernes de la crucifixión, sus 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una oración de perdón por aquellos que lo crucificaron, mostrando compasión incluso en medio de su sufrimiento. Lucas 23, 34. Segunda palabra: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Una promesa de salvación y compañerismo para el buen ladrón, que no era ningún buen ladrón, era malo, porque no es ladrón bueno. El ladrón que se arrepintió. Porque a la derecha, a la izquierda estaba el ladrón malo y a la derecha el ladrón malo también. Los dos eran malos. Pero uno se arrepintió y el otro no. Esos dos ladrones representan a toda la raza humana. Cristo en el medio. Y están los malandros malos y los malandros buenos. No, todos son pecadores. Pero el ladrón de la izquierda representa a aquellos pecadores que, aunque Cristo lo tengan ahí al lado, no quieren saber nada del Señor. Y el ladrón de la derecha representa a los pecadores mundanos que cuando vieron a Cristo: acuérdate de mí, Señor, aquí estoy, ayúdame, y se arrepienten. ¿Quiénes están aquí en esta mañana? Los ladrones que estaban a la derecha, en la cruz. Aleluya. No somos los mejores. De todos modos, si alguien fue ladrón, literalmente, también Dios lo perdona, no hay problema. Pero apártese de eso. Ajá. Cuarto, la tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Palabras dirigidas a María y a Juan. Le dice a Juan: cuídame a mi mamá. Cuarto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una expresión de angustia y un reconocimiento de su sufrimiento. Un eco del Salmo 82, 22. Tengo sed. Juan 19, 28. Una petición de agua que se interpreta como una referencia a la sed espiritual de la humanidad. Consumado está. Juan 19, 30. Un anuncio de la culminación de su misión redentora. Su muerte en la cruz es el cumplimiento final de su propósito. Y por último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Una entrega final de su espíritu al Padre, una oración de confianza en el poder y la bondad de Dios. Eso sucedió todo el viernes de la crucifixión. El sábado, la incertidumbre apostólica. Dios mío, ¿será verdad? Domingo, Jesús resucita. Y lo más hermoso de todo,
pasa a ser la resurrección, y con esto concluyo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pasa a ser la columna vertebral de nuestra fe. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dijo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero sigue diciendo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o en palabras más sencillas, los más dignos de lástima de todos los hombres si Cristo no resucitó. Pero luego añade Pablo en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él se levantó de entre los muertos, la muerte no pudo atarle porque Él es el autor de la vida. Y Él será la muerte de la muerte. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si hay algo, aleluya, que me enorgullece como cristiano, y te enorgullece a ti como cristiano, es que hay muchas religiones, miles de sectas, pero la única que reclama que su líder resucitó es el cristianismo. Si usted va ahorita para la China, va a ver la tumba de Buda. La que dice, la inscripción dice: aquí yacen los restos de Buda. ¿Pasaron 3 días? Nada. ¿Pasaron 3 semanas? Nada. ¿Pasaron 3 meses? Nada. 3 años, 3 décadas, más, ya van casi 600 años y no se ha levantado. Y en su tumba dice: aquí yacen los restos de Mahoma, que ya le he dicho el nombre en árabe, que ya usted se lo sabe. Abul Qasir is Ibn Aziz is Abdallah Mustafa, pero dejémoslo en Mahoma. Y después que salga de Arabia Saudita, en la Meca, camina un poquito más para allá y llega más allá de Egipto, atraviesa el Sinaí, sigue más al norte, baja por las alturas del Golán, agarra una canoita, baja por el Jordán, se baja un ratico al mar de Galilea, se baja, sigue más adelante y en Jerusalén va a haber una tumba que todavía está allí, pero la inscripción no fue hecha ni en madera, ni en mármol, ni en piedra, y tampoco dice: aquí yacen los restos de Jesús. Allí en esa tumba dice lo contrario: aquí no está, ha resucitado y va delante de vosotros como Él prometió. Él vive, Él reina y pelea por nosotros como poderoso gigante, y Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.